Hola, nosotros somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre el uso del gerundio. El gerundio es una forma impersonal del verbo cuya terminación en español es endo y se forma cuando el verbo es de primera conjugación, ar, y se hace uso de la desinencia ando, como por ejemplo bailar, bailando. Y también se forma cuando el verbo es de segunda conjugación, o de tercera, ir, que se hace uso de la desinencia yendo, como por ejemplo correr, corriendo, o hervir, hirviendo. ¿Para qué podemos utilizar el gerundio? En primer lugar, se puede utilizar para referirse al acto de realización de una acción. Por ejemplo, estoy bailando bajo la lluvia. En segundo lugar, podemos utilizar el gerundio para referirse a acciones en desarrollo en cualquier tiempo. Por ejemplo, esta tarde he estado cantando. Además, también se puede utilizar el gerundio para indicar el modo en el que se realiza la acción. Un ejemplo de esto sería el siguiente. Tenía mucho frío, por lo que me fui a casa corriendo. Corriendo sería el gerundio del verbo correr y en este caso explica o se indica el modo en el que se realiza la acción. Por otro lado, también se puede utilizar el gerundio para hablar de una acción que se realiza al mismo tiempo que otra, es decir, dos acciones realizadas en un mismo tiempo. Por ejemplo, estudio escuchando música. Aquí se puede ver que mientras estudia, escucha música, por lo que hay dos acciones. Y para terminar, también se puede utilizar el gerundio para referirse al sujeto del verbo principal. Por ejemplo, él entró a casa chillando. ¿Cómo entró él? Chillando. Este verbo sería el gerundio. Ahora os voy a hablar del uso correcto del gerundio. Este debe funcionar como un verbo o como un adverbio. En el caso del adverbio, un ejemplo podría ser: él vino cantando. Para continuar, la acción se expresa que debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal. Un ejemplo de ello es: estudio hablando en alto. Por último, el sujeto del gerundio tiene que ser el mismo que el del verbo principal, o, si no, tener un sujeto propio. Por ejemplo, el niño juega moviendo el brazo. Aunque sepamos cuál es el uso correcto del gerundio, muchas veces en nuestro día a día e incluso en textos académicos utilizamos el gerundio de forma incorrecta. Por ejemplo, cuando utilizamos el gerundio de posterioridad, no se debe utilizar el gerundio para señalar una acción posterior a la que indica el verbo principal de la oración, sino para acciones simultáneas o consecuencias directas. Por ejemplo, la oración "el profesor cogió la baja", causando que los alumnos no pudieran continuar aprendiendo la materia, es incorrecta, y en su lugar debería ser "el profesor cogió la baja" y causó que los alumnos no pudieran continuar aprendiendo la materia. En segundo lugar, tenemos el gerundio de conclusión. El gerundio no se debe utilizar para introducir una conclusión. Por ejemplo, la frase "se ha estropeado el ascensor, dificultando el acceso a personas con movilidad reducida" es una frase incorrecta, y en su lugar debería ser "se ha estropeado el ascensor, lo que dificulta el acceso a personas con movilidad reducida". Gerundio de consecuencia. El gerundio no se debe utilizar para expresar una idea de consecuencia. Por ejemplo, en la oración la asistencia a este curso es obligatoria, teniendo que traer un justificante en caso de no poder asistir, podemos ver que su uso es incorrecto. La forma correcta de utilizarlo sería: la asistencia a este curso es obligatoria, por lo que hay que traer un justificante en caso de no poder asistir. Gerundio especificativo. No se debe utilizar para expresar características de un sustantivo mediante una oración en gerundio. Por ejemplo, en vez de decir "se ha publicado un vídeo explicando lo ocurrido", deberíamos de decir "se ha publicado un vídeo que explica lo ocurrido". Y finalmente, el gerundio al inicio de una frase. En este caso, no es que esté estrictamente prohibido, pero por ejemplo, en la frase "siendo estudiante se olvidó de inscribirme en el curso", no sabemos exactamente a la persona a que se refiere. Podríamos intuirlo, pero deja la incógnita de a quién se refiere. Otro ejemplo sería "corriendo por el parque vi a Juan". En este caso, el gerundio también está mal utilizado porque no está indicando una acción que se realice simultáneamente con la acción principal de la frase. Es decir, el gerundio está provocando una ambigüedad temporal, ya que parece que la acción de ver a Juan ocurrió mientras la persona estaba corriendo. Y con esto terminamos nuestra presentación sobre el uso del gerundio. Esperemos que os haya servido de ayuda.